Hitler y su Tercer Reich hayan alcanzado la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Imaginemos una Nueva York destrozada, con sus ruinas bajo banderas nazis y un siniestro desfile militar en Wall Street, celebrando la supremacía de una ideología oscura. Para muchos, estas imágenes podrían parecer escenas de una pesadilla o de una novela distópica. Pero ¿qué tal si les dijera que estos planes no solo existieron, sino que estuvieron peligrosamente cerca de volverse realidad? Bienvenidos a este viaje, un recorrido donde descubriremos los secretos más ocultos de la era nazi. ¿Qué misterios se esconden detrás de las puertas cerradas de los laboratorios de Hitler? ¿Qué tan cerca estuvo de cambiar la historia tal como la conocemos? Hoy revelaremos proyectos secretos, obsesiones místicas y creencias ocultas que ayudaron a dar forma a su plan de conquista. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Y si todo esto ocultara un propósito mucho más siniestro? Prepárense, porque lo que van a escuchar no es solo una historia de guerra, sino un relato de ciencia, misticismo y ambición desmedida. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler y sus científicos estaban obsesionados con la creación de armas avanzadas, máquinas que parecían sacadas de una novela de ciencia ficción. Una de las más conocidas fue el proyecto Silbervogel, un pájaro de plata que podría cruzar el Atlántico para bombardear ciudades estadounidenses, una especie de prototipo de lo que hoy entendemos como un misil de largo alcance. Los archivos secretos revelan que el Tercer Reich no escatimó esfuerzos ni recursos para intentar materializar estos planes. Laboratorios ocultos en lugares remotos de Alemania y fábricas de armas rodeadas de campos de concentración donde prisioneros eran forzados a trabajar hasta la muerte. La maquinaria nazi apuntaba a una nueva era bélica, una que Estados Unidos y sus aliados apenas comprendían. Los llamados Wunderwaffe eran armas milagrosas que, si hubieran sido completadas, podrían haber cambiado el curso de la historia. Pensemos en una sola de estas armas, el V2, el primer misil balístico de largo alcance, diseñado por el científico Wernher von Braun. El V2 podía alcanzar velocidades supersónicas y devastar ciudades enteras. Pero este científico, después de la guerra, no enfrentó cargos. En cambio, fue reclutado por Estados Unidos en lo que se conoció como la Operación Paperclip. ¿El resultado? Von Braun se convertiría en el líder del programa espacial de la NASA y jugaría un papel crucial en llevar al hombre a la Luna. Entonces, surge una pregunta incómoda. ¿Qué tan avanzados estaban realmente los nazis? ¿Hasta qué punto habrían cambiado el rumbo de la historia con estos Wunderwaffe? Y, sobre todo, ¿fue esta ambición la que condujo al propio Hitler a perder su cordura en busca de la dominación mundial? Pero, más allá de la ciencia y la tecnología, existe otro lado oscuro en la historia de Hitler. Durante años, se han especulado sus vínculos con el misticismo y el ocultismo. La Sociedad Thule, una organización secreta alemana obsesionada con las ideas de pureza racial y la superioridad aria, fue fundamental en los primeros pasos del movimiento nazi. Creían en leyendas de civilizaciones perdidas, como la Atlántida, y aseguraban que los alemanes descendían de una raza de superhumanos. Pero ¿por qué esta obsesión con el misticismo? Hitler no solo buscaba conquistar territorios, sino que quería construir una narrativa donde el pueblo ario fuera visto como la cúspide de la evolución humana. Incluso, algunos de sus generales más cercanos, como Heinrich Himmler, llevaban anillos de calaveras y realizaban rituales en castillos medievales, buscando emular el antiguo poder de los dioses teutónicos. Para Hitler, símbolos como la esvástica, que se originan en el hinduismo y representan el ciclo eterno de la vida, no eran solo propaganda. Se convirtieron en emblemas de una visión de un mundo liderado por una supuesta raza pura. En esta narrativa, la guerra no era solo una batalla territorial, sino un medio para purificar a la humanidad. De hecho, algunos documentos sugieren que Hitler creía en una especie de guerra sagrada, donde solo los más fuertes sobrevivirían, legitimando así la brutalidad de su régimen. Imaginen por un momento la escala de estas creencias. En la Alemania nazi, la astrología, la magia y las teorías esotéricas influyeron en decisiones estratégicas, incluso en la invasión a la Unión Soviética. Se dice que Hitler
convencido de la superioridad aria frente al frío, ignoró los consejos de sus generales y avanzó hacia Moscú en invierno, solo para enfrentarse a un congelante desastre. Podría ser que, detrás de la maquinaria bélica, el verdadero combustible de Hitler era esta idea mística de superioridad, esta creencia en una misión casi divina. Abril de 1945. El Tercer Reich se tambalea y los aliados han empezado a bombear Berlín sin tregua. Hitler, ahora encerrado en su búnker subterráneo, enfrenta una realidad que jamás imaginó: la derrota. Pero en lugar de aceptar su destino, decide resistir, aferrándose a la esperanza de un giro milagroso. Imaginen el ambiente dentro de ese búnker, un lugar oscuro, húmedo y asfixiante, construido para resistir el asedio, pero no para vivir. Las paredes de concreto retumban con cada explosión, y el aire es denso y pesado. Hitler, que ya no es la figura imponente de antes, ahora muestra signos de debilidad y paranoia. Sus manos tiemblan y su piel se ha vuelto pálida y cenicienta. Eva Braun, su amante, se ha unido a él en el búnker, mostrando una lealtad inexplicable. Las cartas de Eva revelan un amor inquebrantable y una devoción hasta el final, algo que muchos consideran casi romántico. Mientras tanto, fuera del búnker, los generales y ministros nazis se enfrentan entre ellos en luchas de poder. Hermann Göring, que hasta entonces era el sucesor designado, envía un telegrama a Hitler, sugiriendo que tome el liderazgo en caso de que Hitler fallezca. La respuesta es fulminante. Hitler, influenciado por el siniestro Martin Bormann, acusa a Göring de traición. A cada minuto el ambiente se torna más sombrío. La decisión final se toma el 30 de abril de 1945. Hitler y Eva Braun, en un acto de unión final, se casan dentro del búnker, un gesto irónico en medio de la destrucción que rodea Berlín. Pocas horas después, ambos ingieren cianuro. Con su suicidio, se cierra el último capítulo del Tercer Reich. Pero, ¿qué habría pasado si Hitler hubiera logrado escapar? ¿Habría habido un Cuarto Reich? ¿Una organización secreta que continuara con sus planes desde las sombras? Algunos documentos sugieren que existieron planes de fuga y fortificaciones en los Alpes para una posible resistencia nazi. Aunque nunca se materializó, la duda persiste. En los últimos años, han surgido teorías fascinantes gracias a documentales y libros recientes que exploran cómo el régimen nazi se obsesionó no solo con la conquista territorial, sino también con la exploración de antiguas civilizaciones y tecnologías perdidas. Un documental reciente, La ciencia oculta de Hitler, expone cómo los nazis enviaron expediciones al Tíbet y otros lugares sagrados en busca de reliquias que, supuestamente, contenían poderes especiales. Según algunos informes, los oficiales de la SS estaban convencidos de que encontrar estas reliquias podría otorgarles un poder espiritual para superar cualquier enemigo. Una expedición incluso trajo restos arqueológicos que, en su creencia, pertenecían a una civilización antigua que dominaba la tecnología avanzada mucho antes de nuestra era moderna. Podría ser que estos esfuerzos formaran parte de una búsqueda no solo de supremacía militar, sino de un intento por adquirir conocimiento oculto. Algunos historiadores creen que estas reliquias podrían haber inspirado varios de los diseños futuristas de los Wunderwaffe o armas milagrosas, como la máquina de guerra Vril, una supuesta tecnología que aprovechaba una misteriosa fuente de energía ilimitada. Para aquellos que quieran investigar más a fondo, la serie de documentales Secretos Ocultos del Tercer Reich revela evidencia de que los nazis tenían laboratorios secretos donde intentaban replicar esta energía Vril. Esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Realmente lograron algún avance en este campo? Y si es así, ¿dónde están hoy esos secretos tecnológicos? Al explorar las raíces históricas de los intereses de Hitler, encontramos una conexión entre las antiguas civilizaciones y las creencias que moldearon su ideología. Durante la década de 1930, el Tercer Reich patrocinó estudios y excavaciones en lugares clave de Europa y Asia, en busca de pruebas de una supuesta raza superior ariana que, según ellos, se remontaba a los dioses de la mitología germánica. Los archivos del Instituto de Herencia Ancestral Ahnenerbe revelan que los nazis estudiaron textos antiguos, desde mitos nórdicos hasta escrituras hindúes,
en busca de relatos que confirmaran su teoría de una civilización avanzada que dominaba la Tierra en el pasado. Las excavaciones en sitios antiguos, como la cueva de Suabia en Alemania, descubrieron objetos que datan de hace más de 40.000 años, incluyendo tallas de leones y figuras humanas, evidencias de que el concepto de supremacía racial tiene raíces en un contexto más amplio de humanidad antigua. Estas conexiones arqueológicas también sugieren que la ideología nazi intentó crear una narrativa donde la ciencia y la espiritualidad se unieran en un solo propósito. Entonces, ¿es posible que Hitler buscara legitimar sus creencias a través de la arqueología y la ciencia? Al parecer, la Alemania nazi se consideraba a sí misma no solo como una potencia militar, sino como el heredero de conocimientos ocultos de tiempos inmemoriales. Este enfoque nos hace reflexionar. ¿Hasta qué punto los límites entre la historia y la mitología moldean nuestra comprensión del pasado? Imaginemos un escenario en el que las ciudades y los avances tecnológicos que Hitler soñaba para Alemania se hubieran realizado. Urbes ultramodernas con rascacielos funcionales, energía renovable y una red de transportes inspirada en la antigua cultura germánica. De hecho, los arquitectos nazis planeaban construir Germania, una ciudad-fortaleza que sería el centro de su imperio mundial. Inspirada en la arquitectura romana y con monumentos gigantescos, Germania habría sido un modelo futurista de control y poder. Hoy en día, algunos urbanistas se preguntan, ¿podrían estas ideas tener un uso alternativo para el futuro? Con los avances en energías renovables y planificación urbana sostenible, muchos proyectos actuales se inspiran en la idea de ciudades autosuficientes. Si los planes de Hitler para Germania hubieran evolucionado, ¿sería posible que inspiraran, en una versión alternativa, las ciudades modernas que buscan sostenibilidad y tecnología avanzada? Las ficciones científicas también se han apropiado de estos temas. En películas como Iron Sky, se plantea la idea de que los nazis huyeron a la Luna y establecieron una base secreta, un concepto que ha inspirado a escritores a especular cómo estos superhumanos podrían formar parte de un futuro distópico. La idea de una base oculta nazi puede sonar absurda, pero también nos recuerda que a menudo la línea entre la ciencia y la ficción es tan delgada como nuestra capacidad de imaginar. El mito de una civilización superior no es exclusivo de Alemania. Desde los textos védicos de la India, que hablan de los vimanas, aeronaves antiguas, hasta la leyenda de la Atlántida de Platón, la idea de una civilización avanzada perdida ha fascinado a culturas en todo el mundo. Curiosamente, los nazis estaban especialmente interesados en la mitología hindú y en las escrituras que describían una antigua raza guerrera, los Arya, de los cuales Hitler creía descender. Existen relatos similares en culturas indígenas, como la leyenda Hopi de los Kachinas, quienes supuestamente trajeron conocimiento del cielo. Estas historias presentan similitudes inquietantes, lo que plantea la pregunta, ¿podría ser que el interés de Hitler en los arios fuera solo una parte de una búsqueda global más grande de conocimiento ancestral? Al investigar estas historias, algunos piensan que tal vez exista una conexión olvidada entre antiguas civilizaciones que cruzaron océanos y compartieron conocimientos. El misterio en torno al Tercer Reich ha inspirado innumerables representaciones en la cultura pop, desde videojuegos como Wolfenstein, que explora una realidad alternativa donde los nazis ganaron la guerra, hasta películas y series que exploran la relación del nazismo con el ocultismo. La influencia de estas historias en la cultura actual sugiere que el misterio y la fascinación alrededor de estos temas sigue vigente. La famosa serie Man in the High Castle se pregunta cómo sería un mundo dominado por las potencias del eje, explorando el tema de una realidad alternativa. Mientras tanto, documentales recientes y libros revelan cada vez más información sobre los planes secretos de Hitler y cómo estos han influido en generaciones posteriores. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué sigue fascinándonos esta época oscura de la historia? Quizás la respuesta está en nuestra inquietud por comprender cómo un solo individuo y sus ideas pudieron llegar tan lejos. A medida que exploramos estos misterios, les invito a que compartan en los comentarios sus propias teorías. ¿Creen que aún hay secretos ocultos esperando ser revelados? ¿Cuál de todas estas teorías les resulta más intrigante? No olviden suscribirse para seguir descubriendo los secretos más profundos de nuestra historia. Es posible que algunos se pregunten,
¿Qué pruebas existen realmente de estos vínculos entre los nazis y el ocultismo? Aunque algunas evidencias pueden parecer tenues o especulativas, es innegable que existen documentos históricos y testimonios que confirman la obsesión del Tercer Reich con antiguas civilizaciones y la superioridad racial. Otros podrían objetar que estos temas son solo mitos sin base real. Sin embargo, la historia de la humanidad está repleta de relatos que, en un principio, parecían increíbles, pero luego demostraron ser reales. Para aquellos que deseen investigar más a fondo, recomendamos documentales como Secretos del Tercer Reich y Los mitos Aria de Hitler, que profundizan en estas conexiones. ¿Es posible que parte de estos misterios sigan enterrados, esperando a ser descubiertos? Los dejamos con esta reflexión y no olviden darle un me gusta y compartir este video si disfrutaron del contenido. La historia del Tercer Reich y de Adolf Hitler sigue siendo una de las más oscuras y perturbadoras de nuestra historia. Sin embargo, los misterios que rodean sus armas secretas, su relación con el ocultismo y sus últimos días en el búnker plantean más preguntas que respuestas. ¿Qué impulsa a un hombre a buscar el dominio total? ¿Es solo poder o hay una obsesión más profunda? Quizás una sed de trascender la humanidad misma. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de estos secretos? ¿Crees que aún quedan más verdades ocultas por descubrir? ¿O piensas que algunas cosas es mejor que permanezcan en el olvido? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias sobre los misterios y secretos de nuestro mundo. Nos vemos en el próximo episodio.